Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta que será magnífica conferencia, porque además el asunto del que se va a tratar es un asunto que siempre es un poco peliagudo, ¿no? Porque de alguna manera trata de analizar el porqué el comportamiento de algún sector de la sociedad española o de la comunidad política, que es realmente como a mí más me gusta llamarla, ¿no? Entonces, el título de la conferencia de hoy es el origen de la hispanofobia en la izquierda española y el conferenciante va a ser José Luis Pozo Fajarnés, como habrán visto ya en el cartel anunciador, ¿no? José Luis es aragonés, nació en Zaragoza, es licenciado en Filosofía, licenciado en Antropología Social y Cultural y doctor en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Ha sido profesor de esta misma materia, de filosofía, en la escuela secundaria, Instituto de Educación Secundaria, durante 25 años y está en activo como profesor tutor en la UNED. Es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, conferenciante, tertuliano en diferentes medios, además de autor de numerosos artículos publicados en las revistas El Basilisco y El Gato Blepas, ¿no? Muy vinculado a la filosofía de Gustavo Bueno, además. Entre otros, también ha escrito los libros publicados por Pentalfa, La filosofía de Antonio Hernández Fajarnés, en 2017, y Filosofía del cine. Y luego, ¿es Estados Unidos un país racista? Una buena pregunta. El origen de la hispanofobia de la izquierda española es este último libro que ha publicado la editorial Secotia y que sobre él o en torno a él nos va a dar la conferencia hoy José Luis. Así que, por favor, un fuerte aplauso. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación demasiado extensa, yo creo. Uno, cuando hablan de él y dice, joder, ¿cuántos años han tenido que pasar para que puedan decir alguna cosa así ocupar tanto tiempo diciendo cosas? Bien, pues muchas gracias, de verdad, es un lujo estar en este lugar, es un lujo repetir con esta asociación de héroes de Cavite, que conozco bastante bien a los de Alicante, que ya puedo considerar amigos y buenos amigos. Bien, pues vamos a hablar de lo que... ¿Tu nombre era Gerardo, verdad? ¿Tu nombre? Marcelino, perdona. Bueno, vamos a seguir con como ha empezado Marcelino, ¿no? Señalando estas obras que están encima de la mesa, que son tres de las que ha mencionado. Para hablar un poco de ellas antes de irnos al tema, ¿no?, del último libro, me gustaría empezar como empieza Carlos Alsina algunas veces por la mañana, que normalmente no oigo tanto la radio, pero últimamente sí, como está tan entretenida la cosa, pues cuando saco un rato, pues pongo Onda Cero, la COPE, estas cosas, ¿no? Incluso de radio, cualquiera de ellas. Y Alsina empieza muchas veces, me hace mucha gracia, diciendo, déjenme que les cuente una historia. Es corta, de verdad, algo así, ¿eh? Y bueno, pues antes de empezar voy a contarles una historia de por qué se habrán dado cuenta de que yo ya tengo bastantes años, tengo 64, ¿eh? Y el primer libro que se publicó fue hace muy poco, o sea que he empezado a publicar libros hace muy poco tiempo. El primero fue mi tesis doctoral, que es sobre un escolástico del que ha dicho el nombre, Marcelino. Bien, el segundo libro, pues, bueno, quiero decir esto porque no me imaginaba yo que al dedicarme a escribir libros, aparte de los artículos que también han mencionado, ¿verdad?, en el Gato Blepas y el Basilisco, pues iba a tener tantos problemas, porque más que gustos, he tenido ciertos disgustos. Con el primero, disgusto no, porque es un libro que surgió sin quererlo en medio de una polémica que tenemos en la Fundación, que es la última gran polémica que está todavía vigente en la Fundación sobre la filosofía del arte. Entonces salió la filosofía del cine ahí en medio y tenemos muchas discusiones, no en absoluto malas, porque ya saben ustedes que Bueno, porque están en Oviedo, decía que hacer filosofía era pensar contra otros. Incluso en el seno de la institución hay que pensar, pues para ver si sale alguna cosa pues más interesante incluso, ¿no?, de la que dicen unos y de la que dicen otros.
Pero bueno, lo peor vino con los demás, ¿no? El tercer libro, que está ahí, es Estados Unidos, un país racista, fue un encargo. Estábamos en unos encuentros de Paloma Hernández, de Fortunata y Jacinta, en Salamanca, y yo introduje el tema de la leyenda negra en la ponencia, no recuerdo qué dije, pero me captó un señor que ya somos amigos, que vive en Bélgica, y me dijo, ¿por qué no hablas, por qué no replicas, mejor dicho, a la tesis de Huntington, la segunda gran tesis de Huntington, por así decir, ¿no? La primera fue la de el choque de civilizaciones, ¿no? Que tanto juego le dio al insigne político español José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Al replicar a la contra, ¿no? La paz civilizatoria. Y la segunda tesis de Huntington es el que cuenta en su libro ¿Quiénes somos?, ¿no? ¿Quiénes somos los que dirigimos Estados Unidos? Que luego resume en un artículo que también yo creo que llegó a mucha más gente, divulgativo, que era el reto hispano. Entonces, se trataba de contar en este libro quiénes son estos que tienen que soportar el reto hispano, que son los blancos, anglosajones y protestantes. Y en lugar de, desde luego yo estaba muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Huntington, ¿no? De los WASP, totalmente de acuerdo. En lo que no estaba de acuerdo es en el diagnóstico, ¿no? En eso de que igual había que rechazar, ¿verdad?, a esos hispanos que yo creo que le deben bastante a lo que son precisamente los estadounidenses, sin entrar en detalles, ¿no? Bueno, pues es Estados Unidos un país racista, es una réplica a esa tesis de Huntington. Por cierto, en esos mismos encuentros estaba un amigo nuestro que es venezolano, que vive en Orlando, en Estados Unidos, y rápidamente dijo, este libro hay que traducirlo al inglés para que lo lean también los WASP. Y entonces lo tradujo al inglés y además me invitó a ir a Estados Unidos. Esto era a principios de este año, ¿no? Se había traducido ya a finales. Había contactado con varias universidades de Estados Unidos. Algunas ya le habían dicho que no, porque el tema era muy polémico. Alguna que sí. También algunos periodistas. Pero el caso es que parece ser que el triunfo de un insigne WASP pues cambió bastante las cosas. Y cuando llegué a Estados Unidos con mi señora, pues resulta que todas las universidades que habían dicho ven a hablarnos de este libro, pues todas dijeron que ya no querían que hablara de este libro. Y los que iban a hacerme entrevistas, quitando dos, un señor puertorriqueño muy simpático, y que está por ahí en YouTube la entrevista, y una cubana también muy divertida, que tenía un periódico en Orlando y que tenía difusión, ¿no?, en toda la Florida, pues me hizo otra entrevista, pero ahí se quedó la cosa. Ahí está el libro en inglés en Amazon, por cierto, ahí está el que me mandaron de prueba, ¿no?, cuando se publicó. Y nada, pues ahí está, en Amazon están los dos. Es una publicación en Amazon que decidimos hacerlo en Amazon para que tuviera una venta fácil. En América, sobre todo, ¿no? Si no, pues hubiéramos dicho, yo que sé, a Gustavo o a la fundación que la publicara. En Amazon está. Pero lo más divertido de esta historia es que cuando volví de Miami, un poco de Orlando, un poco defraudado, dije, pues bueno, habrá que vender este libro que está traducido al inglés, y entonces empecé a rebuscar por Amazon la posibilidad de darle propaganda, y en Facebook, sobre todo en Facebook. Encontré un modo de que las fotos que yo introducía o lo que ponía yo del libro, pues que llegara a más gente. Bueno, pues a las horas me echaron de Facebook. Pero directamente, ¿eh? Digo, ¿pero qué pasa aquí? Esto es... En tiempo se llamaba el ostracismo, ahora la cancelación, ¿verdad? Bueno, pues rápidamente hice otra cuenta de Facebook y dije, bueno, no voy a perder aquí a los amigos. Al día siguiente ya tenía 100 y pico amigos, los amigos de verdad, ¿no? Que luego en Facebook se tiene un porrón de otra cosa que se llama amigo, pero que no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues no pasaron 30 horas y también me la cerraron. Bueno, por lo menos esta, que yo creo que ha cambiado de dueños Facebook, esta me la han devuelto, esta segunda. Entonces tengo Facebook, pero bueno, no se me ocurre volver a poner estos libros ahí, porque no quiero que me echen, ¿no? Que yo sigo queriendo utilizar ese medio, ¿no?, de comunicación social. Bueno, lo peor vino con el tercer libro. ¿Qué quieren que les cuente? Lo peor esto ha sido ya la repanocha. Claro, porque yo tengo muchos conocidos que son marxistas y no les ha gustado absolutamente nada lo que yo digo en ese libro. Marxistas o de otras izquierdas que tienen que ver con el marxismo. Pero
lo más divertido, yo aquí he traído una caja con varios libros, por si acaso ustedes están interesados en alguno de ellos, en echarles un vistazo. Pero cuando fui a Alicante, pues trataron de contactar con librerías para que ese libro pues pudiera un librero tenerlo a la venta después de que yo diera pues la charla, ¿no? Y no consiguieron, hasta al final consiguieron un librero que se atrevía a traer este libro. Los motivos, pues no sé, supongo que será que se sienten autocensura, por así decir, que igual pierden clientela de izquierda, yo qué sé, si se muestran vendedores a un público que no va la gente a vender a la librería, sino que salen a vender ellos este producto tan terrible, ¿no? que es señalar que la izquierda es hispanófoba en España. Bueno, y en Aragón, que fui a hablar de él también, a mi tierra, pues les pasó lo mismo. Estos no hubo manera, no consiguieron ninguna librería que fuera a vender libros donde se daba la charla. Y había bastante gente, ¿eh? Y tuvieron que pedir directamente, como se hacía con más tiempo, a la editorial una caja y ahí pudieron vender la caja de libros, pero directamente desde la editorial. O sea que este libro, pues la verdad que me está generando bastantes enemistades, ¿eh? Bueno, pues esta es la historia corta que les quería contar y que creo que merece la pena situarla, ¿no? Bien, cuando yo escribí el libro, el editor, yo le mandé un título que no era este mismo. El título que di era La idea de España en Marx y el marxismo. Pero parece ser que la editorial dijo que con ese título igual no tenía mucho tirón, me cambiaron el título por el que ustedes ven ahí. Pero claro, al cambiarme el título, cambiaban lo que yo estaba contando ahí. Me tuvieron que dar bastante tiempo, pues que ya no tenía que hablar solo de Marx y el marxismo como causa, origen de la hispanofobia de la izquierda actual, ¿verdad? De la izquierda negra, como le llamaba Bueno, ¿verdad? Y había que hablar de la izquierda, de toda la izquierda. El problema es el primero. ¿Qué es la izquierda? ¿Podemos definir la izquierda? De eso había que solucionar esto porque de eso no hablaba en el libro. Y claro, para eso me apoyé en mi maestro, me apoyé en Gustavo Bueno, me apoyé en lo que cuenta en el mito de la izquierda. Pues la izquierda no se puede definir, la izquierda Bueno dice que es un mito, y así como la derecha, pues sí, la derecha pues no se lleva mal entre ella, ha tenido evoluciones, modulaciones, pero es que la izquierda, ha habido izquierdas muy distintas y han estado toda la vida adentelladas, auténticas dentelladas, y a tiros. Y además el ejemplo lo tenemos en España pues durante la Guerra Civil, si no hubieran estado a tiros igual hubieran ganado y todo. Bueno, no es cuestión de hablar de lo que podía haber pasado, pero sabemos lo que pasó, ¿no? Las izquierdas tienen una definición diferente cada una de ellas. Y entonces pues había que partir pues, de decir cuáles son las izquierdas, ¿no? Y si esas izquierdas, esas generaciones diferentes de izquierdas, pues han sido hispanófobas. Bueno, pues mi tesis es que sí, que eran hispanófobas, pero de un modo, las primeras, pues no directo, no como pasa ahora, ¿no? Que alguien del PSOE o del PC, bueno, ya no existe, alguien del PSOE o de Podemos le salen ronchas cuando les toca una bandera de España o no la muestran por ningún sitio. Esto no pasaba en el siglo XIX con la izquierda, pero había indirectamente un modo hispanófobo de darse, y este es el que hay que explicar. Bueno, primero diremos que ¿cuáles son las generaciones de izquierdas? Bueno, la primera no tiene mucho que ver con España. La primera izquierda es la primera que se enfrenta al antiguo régimen directamente, es la izquierda jacobina, ¿verdad? Que es la primera que se llamó así, por darse en el monasterio de Santiago, en París, y sentarse en los bancos de la izquierda. De ahí viene el nombre izquierda, ¿no? Los jacobinos son la izquierda por una situación localizada, ¿verdad? Bien, esta izquierda, que era francesa, pues de entrada hispanófoba, pero bueno, no es la que nos interesa ni la que me interesaba. Hay una izquierda que tiene pues cierta sintonía, ¿no? Con esta, en España ya podríamos decir, porque en España teníamos un gobierno, bueno, unos reyes que eran franceses, ¿verdad? Los Borbones. Y lo que sucedió es que entró Napoleón también, ¿verdad? La famosa francesada. Y apareció la izquierda, la primera izquierda española, por así decir, que es la izquierda liberal. Una izquierda que tampoco comulgaban todos con las mismas ideas. Incluso hay una parte de la izquierda
que venía pues de la tradición de la que hemos estado hablando esta mañana en la universidad, de la tradición de que Fernando VII merecía morir por lo que estaba haciendo, ¿no? Por ser un tirano y además preocuparse solo por él mismo. Esta tradición de Juan de Mariana, de Francisco Suárez, ¿no? Que viene desde Aristóteles, pues es la que representaban señores tan importantes como Martínez Marina o el cardenal Inguanzo. Pero bueno, la mayoría eran liberales, los liberales enfrentados a los servilones. La palabra liberal es una palabra que ahora ya es de uso común en todo el mundo y es una exportación de España, ¿no? Ahora normalmente importamos terminología, sobre todo el imperio realmente existente, pero en aquel tiempo todavía exportábamos alguna palabra, ¿no? Guerrilla, liberalismo, ¿no? Bueno, esta izquierda pues también está en contra del antiguo régimen, es por tanto izquierda liberal, y podríamos decir que ella es hispanófoba. Sí, ¿en qué sentido? Bueno, pues en el siguiente sentido, vamos a ver. Incluso ya los Borbones, cuando llegan al poder en España, ya hacen algo que no deberían de haber hecho, que era tratar de olvidar el periodo más importante español, cuando España, pues con los Austrias, ¿no? Vamos a ver, si estos reyes son importantes, no es porque fueran austríacos, era porque eran los emperadores del imperio realmente existente, que era España, ¿no? Esta es la importancia que tuvieron los Habsburgo, por eso yo creo que fueron los más grandes de todas las casas reales pues, que ha dado la historia. Bien, pues los Borbones lo que trataron de negar es el papel de los Habsburgo, pero bueno, lo peor vino ya después de la Revolución Francesa, que se hizo profundamente anticatólica, ¿verdad? Y los liberales españoles, muchos de ellos, la mayor parte de estos liberales, son anticatólicos. ¿Qué tiene que ver el anticatolicismo con la hispanofobia? Pues indirectamente mucho, porque el imperio español era un imperio católico. Y quitarle eso que podemos decir que se adecua a lo esencial de ese imperio. A ver, la metapolítica del Imperio Español, el trato que hizo con los hombres que encontraron allí los españoles, eso deriva del ideario católico. El imperialismo español no tiene nada que ver con el imperialismo inglés, que veía a los hombres que encontraron allí como si fueran animales, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, pues estas ideas, ¿por qué duró tanto el Imperio Español? Igual porque tenía una metapolítica pues bastante adecuada para poder mantener lo que Bueno denomina la eutaxia, el buen orden que permite que te mantengas durante 3 siglos, ¿de acuerdo? Siglo XIX ya es el siglo XIX, sí, es el siglo de empezar la debacle, ya no tenemos imperio, por así decir. Más que por así decir, porque se fastidió, ¿no? No con las independencias, como decían muy bien algunos hispanoamericanos en el sitio que coincidimos Daniel y yo, ¿no? Sino la secesión, ¿no? El imperio español no era un imperio colonialista, era España, y algunas partes de España se separaron de España, pero no se independizaron. Hubo secesiones, ¿verdad? Bueno, pues estos liberales eran anticatólicos, y el hecho de ser anticatólicos, pues podemos decir que tiene que ver con lo que era la leyenda negra que ya se había cuajado, y era ir contra la idea de España. El ser críticos con el catolicismo indirectamente es ya un modo de hispanofobia, ¿de acuerdo? Bien, esta hispanofobia, este ir contra el catolicismo, lo tendrán también otras izquierdas. La izquierda libertaria, que es otra generación, los anarquistas, para que nos entendamos, la socialdemocracia, ¿no? Los primeros socialistas, los comunistas, todos estos tienen la misma característica de estos liberales, que son profundamente anticatólicos. Para Marx ya sabemos que la religión era el opio del pueblo, ¿verdad? Cualquier cristianismo, pero bueno, sobre todo el católico, como buen alemán, ¿no? Bien, bueno, pues ese anticatolicismo de la izquierda indirectamente es un modo hispanófobo, indirecto pero es hispanófobo, o sea que yo estoy demostrando de entrada algo que yo no quería contar al principio, y es que todas las izquierdas son de una manera o de otra hispanófobas. ¿Quiénes eran hispanófobos? Pues cuando surgen estas izquierdas pues revolucionarias, ¿no? De finales de siglo, ¿no? Los anarquistas, los comunistas, los que eran profundamente hispanófobos, pero que eran católicos, o sea, los auténticos, los que odiaban a España, pero eran profundamente católicos, eran los nacionalistas.
los nacionalistas que surgen a finales del siglo XIX con figuras tan relevantes, ¿no?, como Sabino Arana en el País Vasco, Prat de la Riba, por nombrar dos de los más sonados, ¿no?, de ellos. Bien, la cuestión está en ver qué es lo que pasa con la izquierda para que adquiera el odio a España de los nacionalistas, manteniendo, desde luego, el antiespañolismo del odio al catolicismo. Bueno, pues tienen que pasar muchas cosas. Tienen que pasar bastantes cosas, porque ni en la República, ni siquiera en el periodo de la Guerra Civil, pues la izquierda se mostró ningún tipo de odio a España. Yo creo que este odio a España lo hemos notado sobre todo pues en las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues los motivos que yo he rastreado para decir cómo se hacen hispanófobos en sentido pleno estas izquierdas, tanto las marxistas como las que ahora tenemos indefinidas, ¿no?, pues como las de Podemos y que no tienen tampoco una ideología clara, ¿verdad? No podemos decir que haya pues algo que tengan en común, aunque se llamen en común algunos, ¿no?, que tienen ese nombre. Bueno, pues son tres momentos también importantísimos, ¿no?, para que penetre esa hispanofobia y que derivan de la primera hispanofobia. Bueno, no es que deriven, sino que es un continuismo, ¿no? Hay un alemán muy importante, que hablábamos de él esta mañana, al principio del siglo XVII, que se llama Lutero. Lutero odiaba a los católicos y también a los papistas. ¿Y quiénes éramos los papistas? Los españoles. Incluso Lutero, Melanchthon, Beza, todos estos decían que los papistas, sobre todo el rey de los papistas, era un tirano y merecía la muerte. Esto lo hemos dicho esta mañana porque no da tiempo a decir tantas cosas, ¿no? O sea que Lutero justificaba el tiranicidio si era de católicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay luego, leyenda negra, aunque se la debemos a los alemanes, pero también a los ingleses, se la debemos a los franceses. Yo creo que en esto están ustedes bastante puestos y no tengo por qué abundar en ello, ¿verdad? Pero lo que quizá no estén ustedes tan puestos es en lo que nos cuenta Gustavo Bueno al decir que esta izquierda actual, que él llama izquierda negra, que se compone pues, de profesores universitarios como Villacañas, por ejemplo, que es un auténtico negro legendario. No tienen más que leer el libro que hace contra Rocabarea, por ejemplo, ¿no?, la imperiofobia. Pues otros muchos profesores de universidad, profesores de instituto, desde luego, gente de la cultura en general, periodistas, pues gente de la literatura, pues Sánchez Ferlosio, por decir alguno también, por nombrar, que lo nombro en el libro, y sobre todo cineastas, ¿no?, cineastas que están divulgando la leyenda negra y paralelamente pues, tenemos que decir la hispanofobia. ¿Por qué la izquierda se ha hecho negra? ¿Por qué la izquierda se ha hecho hispanófoba? Bueno, habla de dos factores que tienen que ver con el idealismo alemán. Lutero no era idealista alemán, era un protestante, el padre del protestantismo. Bueno, uno es el krausismo. El krausismo trae un ideario que además se enfrenta directamente al catolicismo. Cuando yo escribí el primer libro precisamente hablaba de estas cuestiones, porque el que yo estudio, el personaje que estudio es un catedrático, rector de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Universidad Central de Madrid, lo que llamamos ahora la Complutense, y estaban en muchas mesas para elegir catedráticos. Bueno, pues las dentelladas que había entre krausistas y teólogos para conseguir las plazas y hacerse con la capacidad de educar para seguir contando mentiras sobre España, entre otras cosas, ¿no?, para transmitir su ideología, estaba a la orden del día durante décadas, ¿de acuerdo? Bueno, y también no solo educar a los que llegaban a la universidad, sino también a los más pequeños. Seguro que todos ustedes han oído hablar de la institución libre de enseñanza, ¿verdad?, que es el ideario krausista, ¿verdad?, y podemos decir antiespañol, en sentido pleno. El otro es también otro foco de filosofía alemana antiespañola, negacionista de los desarrollos españoles de la ciencia, negacionista de que hubiera filosofía en España, negacionista del papel de España en la historia universal,
que es ni más ni menos que la figura más relevante de la filosofía en España para muchos y que se formó en Alemania en la escuela de Edmundo Husserl. Estoy hablando de Ortega y Gasset, que si lo piensan ustedes, por no enrollarme mucho, si ustedes piensan en la importancia que tuvo para lo que está pasando en España en la actualidad, solo atendiendo a España invertebrada, entonces ustedes verán que mucha responsabilidad del papel que tiene la izquierda negra en la actualidad, aunque la influencia directa de Ortega fuera sobre todo en la derecha, ¿verdad? Incluso la franquista, ¿verdad? En los que se fueron y los que se quedaron, pero indirectamente en los padres de la Constitución y en la actualidad, ¿no? Ortega y Gasset es otro de los focos de esta izquierda negra hispanófoba que estamos sufriendo. Y ahora ya vamos a lo que yo cuento, que será el tercer foco o tercera causa. Bueno, el tercer foco o tercera causa precisamente es, de entrada, Carlos Marx. ¿Por qué Carlos Marx es causa de que la izquierda se haya hecho negro legendaria, se haya hecho hispanófoba? Bueno, pues yo creo que de una forma indirecta, o bueno, por el mero hecho del desprecio que siempre, que sobre todo en el siglo XIX mostró todo el resto de Europa a la vencida España. Hay un desprecio total y entonces a Marx le importaba un pimiento España, pero un pimiento, De entrada, si ustedes piensan en el año 48, cuando, esto no lo digo en el libro, pero se lo digo a ustedes, cuando firman el manifiesto del Partido Comunista, Engels y Marx y Engels mejor, lo traducen al inglés, al francés, al italiano, pero al español les importa un pimiento, no lo traducen al español, ¿para qué? Si eso no pintan nada en el mundo. En parte estaba haciendo un diagnóstico cercano porque habíamos perdido demasiada comba los españoles a mitad del siglo XIX. Pero bueno, todavía seguía estando lo que se había llevado al resto del mundo de España, seguía estando ahí el español, seguía estando el catolicismo, por cierto, porque toda Hispanoamérica era católica. Bueno, ya veremos que ahora no, pero si nos da tiempo lo contamos. Bueno, pues a Marx no le interesaba mucho España, pero como tenía que ganarse la vida, y lo habían echado de Alemania y vivía en Londres, si no me confundo, era en Londres donde vivía, pues se dedicaba a escribir artículos periodísticos y además tenía un buen puesto, pagaban bien, el diario de más tirada en todo el mundo, que no estaba en Europa, el diario de más tirada en todo el mundo. En los años 50, antes y después, sobre todo después, era el New York Daily Tribune. Se publicaba en Nueva York, pero se leía en todo Estados Unidos, en gran parte de Hispanoamérica y en Europa también, ¿no? Y allí Marx escribía como si fuera el propio diario. Los artículos que escribe Marx en ese diario eran artículos de fondo, artículos de la editorial, incluso era como si los firmara el New York Daily Tribune. Muchos sabían que esos artículos eran de Marx, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, los que lo sabían, por ejemplo, eran los soviéticos. Que gracias a los soviéticos, pues, después de que hacen la revolución, primero los rusos, luego los soviéticos, pues entonces el Instituto Marx-Engels se dedica a recuperar todos los textos que Marx escribió en el New York Daily Tribune y los textos que escribió en el New York Daily Tribune hablando de España son los que se compilarán en los textos de Marx y Engels sobre España y esto es lo fundamental. De esto es de lo que vamos a hablar. Si los rusos no hubieran hecho la revolución, si la Unión Soviética no hubiera existido, lo más seguro es que esos textos no se hubieran leído nunca. Bueno, estarían ahí fotocopiados, digitalizados. Nadie sabría que son de Marx, incluso Marx seguro que no se habría leído mucho, la historiografía marxista no hubiera tenido el papel que tuvo en los años 60, muy importante, por ejemplo, para lo que vamos a decir ahora. Marx hubiera pasado pues, a la historia de la filosofía pues, como pasaron otros pensadores, otros filósofos, pues que son objeto de tesis doctorales y tal. Desde luego que no tendría la relevancia que sigue teniendo Marx, aunque se haya caído el muro de Berlín y aunque nunca se haya dado una revolución marxista como él había pensado que se iba a dar. Nunca la clase obrera ha hecho una revolución, nunca ha pasado eso. Pero bueno, de eso, si da tiempo, ya hablaremos. Bien, ¿por qué Marx habla de España? El año 54 y 55 en el New York Daily Tribune.
Bueno, pues Marx habla de España porque es el sitio, Europa está totalmente calmada, muy calmada, después de los líos de los años 40, ¿verdad? Del 48 sobre todo, y el único sitio donde hay un movimiento pues, muy importante es el año de la Vicalvarada en España, es en España. Entonces esto le interesa mucho a los americanos y dice, don Carlos, díganos qué es lo que está pasando en España y quién es ese Espartero. ¿Eh? Y lo primero que publica Marx en el New York Daily Tribune es un artículo sobre Espartero. Un artículo sobre Espartero, para hablar de Espartero, pues lee al tío Camorra, un tío muy interesante, que es vamos, que escribía y además era muy divertido en esos años, muy esparterista, por cierto. Lea a José II Flores, que tiene 4 tomos de la vida de Espartero, ya los había empezado, cuando Marx los empieza a leer, seguro que los 4 tomos no, porque por lo menos el primero seguro. Lee a Blanco White, bueno, lee a todos estos autores hablando de Espartero. Y cuenta lo que le da la gana, porque si leemos el artículo de Espartero de Marx, lo que hace no es encumbrarlo, y eso que era un liberal progresista, de esos que odiaban sobre todo a la Iglesia y a la monarquía. Los liberales moderados estaban a la contra, por cierto. Luego todos los liberales se harían de derechas. Cuando el liberalismo de izquierdas dará el liberalismo de derechas cuando surjan esas otras izquierdas que hemos nombrado antes. Pero bueno, a lo que vamos. Marx pone a caldo a Espartero, pero a caldo, es bochornoso lo que dice de Espartero. Espartero, por ejemplo, nunca estuvo en la batalla de Ayacucho, que fue una batalla donde el ejército español perdió terriblemente, entre otras cosas porque desde el gobierno de Madrid no se les mandó ninguna ayuda y se les dejó tirados a los militares españoles. Hay un texto de Manuel García Campa, el general Manuel García Campa, que recoge en el libro, ahí defendiéndose de las críticas que los que tenían la culpa de lo que pasó realmente en Hispanoamérica, los políticos españoles decimonónicos, los liberales españoles, pues diciendo cuál fue la realidad. Bueno, el caso, a lo que vamos es Marx, lo que dice Marx de Espartero. Bueno, pues Marx trata a Espartero pues de cualquier manera, como diciendo sobre todo lo que más le interesa, ¿no? que pues, ha traicionado a los que quieren el cambio en España, que ha traicionado al pueblo, ¿no? Podríamos hablar de cuestiones que tienen que ver con la crítica al marxismo en el libro, pero me tendría que extender mucho. Luego, yo hablo de esto y de lo que quieran que hable luego un rato más, si da tiempo, hablamos, ¿no? Pero vamos a ver si cojo un hilo y ustedes captan lo que quiero que capten de entrada en mi exposición. Bueno, el caso es que les encantó el artículo de Espartero a los americanos, les interesó muchísimo lo que estaba pasando en España en el año 54 y entonces le dijeron, ¿y estos españoles quiénes son? Cuéntenos algo de los españoles. Bueno, pues ahí Marx enseguida, como era un gran lector, además se puso, yo creo que ya había aprendido español rápidamente, debía tener la cabeza privilegiada, aun con todo, los textos que luego va a citar nunca los cita en español. Sabemos de buena tinta que aprendió español enseguida y que podía haber leído muchas cosas en español, por ejemplo, a José II Flores seguro que lo leía en español porque no estaba en otro idioma. Pero a Blanco White, a Sutley, a Hughes, a todos estos hispanistas, enemigos de España, que consultó, porque los hispanistas se interesan por España porque se van a interesar, si es que en España por lo menos se tomaba nota de todo lo que pasaba en la época moderna, en otros sitios no se puede estudiar nada. Entonces hay hispanistas, pero claro, Europa se hace contra España y estos tíos que son de fuera pues siguen siendo enemigos de España. Y entonces las mentiras, las barbaridades que dicen estos tipos, algunos españoles, sobre todo Manuel Marliani, que es el que más cita, político, es de padre italiano, pero nació en Andalucía, creo que en Cádiz, pero un político liberal que está muy cabreado pues, con los españoles en general, uno de los hispanófobos más grandes, Manuel Marliani, o Blanco White, que se va a Inglaterra, pues como Mendizábal, ¿verdad?, que también se va a Inglaterra, se casa con una señora allí. Bueno, pues estos autores no los lee nadie, los leyó Marx para hablarnos de España. Estos autores negrolegendarios, estos autores hispanófobos. ¿A quién se lee ahora? ¿Y quiénes están? Y hay muchos interesados en que se siga leyendo. Pues se lee a Marx y a los comentarios que hay a los textos de Marx.
Los textos de Marx sobre España se han editado y reeditado decenas de veces, y no solo en España, sino en Hispanoamérica también. Y se han comentado y se ha hablado de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aunque Marx está repitiendo las ideas, los argumentos negrolegendarios de los que realmente los contaron, pero es que ya no los lee nadie, esos autores. Al que se lee es al vocero de la leyenda negra, que es Carlos Marx. Y a los voceros que quieren que se lea a Marx, como algunos que ahora vamos a hablar, y sobre todo los soviéticos. Pero eso vamos a ir poco a poco para que vayan ustedes viendo cuál es este interés, ¿no?, de estos Marx y marxistas, pues para seguir metiéndose con España y para que haya pasado que la izquierda, que ha influido, ellos han influido en ella, pues se haya hecho pues como es ahora, negrolegendaria e hispanófoba. Bueno, los textos que cuenta Marx sobre España pues van desde los Reyes Católicos hasta ese momento presente. Y lo que dice ahí no tiene desperdicio. O sea, las mayores mentiras, falsedades que se puedan imaginar, entraremos en alguna, pues yo qué sé. Por ejemplo, que esto siempre me sale contar esta, ¿no? Dice que en las Cortes de Cádiz, pues para llevarse bien con los problemas que tenían en Hispanoamérica, decidieron darle la ciudadanía a todos los hispanoamericanos. ¿Cómo se puede decir una cosa así? ¿O cómo pueden decirla? Pues si era España, todos eran españoles los que estaban allí. Y dice, bueno, menos a los negros, dice, ¿no? Y entonces habla de los negros de una manera como si España fuera el país más negrero de todos los países de Europa. Y eso hay que matizarlo, hay que hacer muchas matizaciones a eso que no le preocupan a Marx y que cuando hacen notas los soviéticos, en las ediciones soviéticas, abundan todavía en ello, ¿no? Señalando que España tardó decenas de años en abolir la esclavitud, ¿no?, sin entrar en la discusión de cuál es el trato que dieron los españoles a los americanos, incluso a los negros que llegaban allí, en relación a lo que pasaba con los anglosajones del norte, por ejemplo, o lo que hicieron los anglosajones del norte en Tasmania o en Australia, como cuentan en Estados Unidos, un país racista, por cierto. Bueno, pues todas estas cosas que cuenta Marx y otras muchas que luego irían añadiéndose son los textos que se editan en las distintas ediciones de lo que dijo Marx y Engels sobre España. Las ediciones son bastante diferentes unas de otras, unas tienen unos artículos, otras tienen otras, porque aparte de hablar de la historia de España, luego se cuenta lo que está pasando en España desde los años 50 hasta casi acabado el siglo XX. Muerto Marx, todavía Engels sigue hablando de lo que está pasando en España. Los movimientos anarquistas, las revoluciones que se están dando en los lugares distintos de España, porque Engels es el encargado de los socialistas, como les llamaban ellos, los soviéticos también se llamaban socialistas, ¿verdad? Unión de Repúblicas Socialistas, ¿no? Era el encargado para España y para Italia y era el que estaba preocupado de que se formaran marxistas para ir contra los anarquistas, por cierto, sobre todo, porque estaba el entrismo de los anarquistas en el partido y eso había que contrarrestarlo. Bueno, pues todos esos textos sobre España pues irán saliendo poco a poco. ¿Cuál es la secuencia? Porque es muy interesante, ¿no? La secuencia en la que surgen los textos sobre España que van a poder leer los españoles, pero mucho después, porque claro, en su día los que leyeron el New York Daily Tribune, porque lo compraron, yo qué sé, en un kiosco en Madrid, el que llegó pues fueron 4 gatos. Pero en 1929 el Instituto Marx-Engels encarga a un insigne stalinista, año 29, que dejó de serlo, por cierto, que tradujera los primeros textos publicados por Marx, el de Espartero y los 9, aunque solo traduce 8, que componen la secuencia de la historia de España. El encargado de transcribirlo al español para editarlos en España, el año 29, editorial Zenit, una editorial comunista, por cierto, socialista, ¿no? Bueno, por lo menos muchos textos de esa tendencia son los que publicaba la editorial Zenit, pues es ni más ni menos que... Joder, ahora no me sale el nombre. Andrés Nin, que dejó de ser stalinista y fue el fundador del partido trotskista más importante, del POUM, ¿verdad? Bueno, pues Andrés Nin traduce los libros y la verdad es que se escandaliza de las cosas que está leyendo, de esas cosas que cuenta Marx ahí y que no se ajustan a la historia de España que él conoce.
Él conoce la historia de España de una forma vaga, no la conoce porque no es historiador, pero tiene amigos historiadores. Y entonces llama al mejor, que es de su partido, que es Genaro Artiles. Genaro Artiles, que después de la Guerra Civil tendría que irse, recabó en Argentina, en Estados Unidos, fue bibliotecario, profesor, un tipo muy interesante, que sabía mucha historia. Entonces, esa edición de los textos de Marx, de la editorial Zenit, muy cortita, porque solo son los que les he señalado antes, tiene 80 notas aclaratorias, para de una forma sutil, contrarrestar las barbaridades que cuenta Marx ahí, ¿no? De una forma muy sutil, porque claro, son marxistas y digo, me voy a meter aquí con el jefe, aunque se haya muerto hace años, ¿no? Porque tengo aquí a Stalin y vamos a hacerlo bien, ¿no? Que no se note mucho. Bueno, año 29, ¿qué pasa? Pues pasan muchas cosas en España, ¿no? Esa es la primera edición y va a tardar mucho a que surja una segunda edición. Es más, la segunda edición de los textos sobre España ya va a ser mucho más amplia y va a ser cuando el marxismo ya cobre una importancia enorme, porque la Unión Soviética cobra una importancia enorme, porque tenemos ya un mundo socialista que es medio mundo, y entonces hay un montón de interesados en lo que piensan los socialistas, incluso el Papa, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa con Juan XXIII y con Pablo VI, ¿verdad? Con el marxismo, con la teología de la liberación luego, estos devaneos con el marxismo que tuvo también el Vaticano. Pero bueno, los catedráticos de instituto y tal, pues la historiografía marxista es importantísima en los años 60. Bueno, pues se le encarga a un marxista, al marxista de mayor relevancia que tuvimos en España durante muchos años, pues hacer una traducción de los textos de Marx. Y entonces traduce todos los textos de Marx que había traducido Nin, de forma, bueno, puede haber coincidencias, pero bueno, lo traduce de otra manera. Y muchos otros textos, vamos, se triplica todo lo que había aparecido en la primera edición de Marx, con cartas, con artículos del New York Daily Tribune, cartas a Engels, bueno, muchos artículos sobre España, y hablando de la situación española incluso posterior, hasta los años que les he dicho, ¿verdad? Incluso muerto Marx. ¿Qué hace con las notas de Genaro Artiles este insigne marxista? ¿Les he dicho el nombre? Manuel Entenza. ¿Les suena de algo? No, ¿verdad? Porque firmó con otro nombre. Estaba en el año 60 y le preocupaba un poco, ¿no? Bueno, pues este Manuel Entenza, con la segunda edición, que enseguida sale, editorial Ariel, estamos hablando de la editorial Ariel, tardaría 2 años en salir una segunda edición, cuando vio que no pasaba nada, que nadie se quejaba, firmó ya con su nombre, Manuel Sacristán. El que hace la traducción es Manuel Sacristán. Bueno, pues este Manuel Sacristán, de las notas de Genaro Artiles, decide no hacerle caso a ninguna. No hace falta aclarar las cosas que dice Marx. Seguro que son verdad. Si lo ha dicho Marx, palabra de Marx. Que es casi como decir palabra de Dios, ¿verdad? Para algunos por lo menos, ¿no? Bien, y además hace una introducción firmada como Manuel Entenza y dice, hay una edición del año 29 que no la he tenido muy en cuenta porque el traductor no habla del que realmente hace las anotaciones, que es Artiles, tiene un ingenuo pues, cariño a España, ¿no? Un ingenuo patriotismo. O sea, todas las cosas que contrarrestaban los textos de Marx, Sacristán, que es un hispanófobo, ya es un marxista hispanófobo, en sentido, un negro legendario, ya es, aunque la izquierda negra tardará un par de décadas a consolidarse, ¿no? Y a marcar la pauta de la cultura en España, Manuel Sacristán ya es un hispanófobo y un negro legendario en sentido estricto. Bueno, pues de Manuel Sacristán yo creo que hay unas 5 ediciones, en muy pocos años. En los años 60 las ediciones son todas de Manuel Sacristán y Ariel. Paralelamente en Hispanoamérica ya salen ediciones también de los textos de Marx y de los textos colonialistas de Marx. Vamos a ver, los textos colonialistas de Marx, en la que habla mal de España, Marx, en los textos que les he dicho antes, dice que España es un imperio colonialista. Bueno, contradictoriamente, porque luego dice que es un imperio asiático, que Felipe II era como Gengis Khan, ¿no? Por ejemplo, estas cosas dice Marx, ¿no? Es contradictorio porque luego dice, para ser colonialista tienes que tener un capitalismo desarrollado. Joder, si eres un imperio asiático, ¿cómo vas a ser colonialista? No puede ser, no. Caen muchos absurdos, ¿no? La verdad, la teorización de Marx, incluso en este aspecto, ¿no? En otros muchos, desde luego que también.
Bueno, pues vamos a ver, Sacristán, como les estaba diciendo, a ver que he perdido el hilo, cuenta estas cosas. Las ediciones de Sacristán son de los años 60 y cuenta pues todas estas atrocidades, ¿no?, de Marx, y no le preocupa en absoluto que no se repitan. Ah, bueno, estaba con el colonialismo. Ya sabía yo que había cogido otro hilo. Vamos a pillar. Los textos colonialistas de Marx, pues en parte son el fundamento de los indigenismos actuales. Y trata a España como si fuera eso, pues lo que hicieron los yanquis en Estados Unidos. O sea que en parte los indigenismos actuales, todo lo que, de lo que se están quejando, pues todos los anti-españoles, ¿no?, pues de México, de todos los lugares hispanos, ¿no?, de más abajo de México, pues le deben mucho a Marx y al marxismo, ¿de acuerdo? A estas ideas que han leído los textos de Marx sobre España, porque ahí se retrata a España como un imperio colonialista, depredador, diríamos, en terminología de Gustavo Bueno, que no es así, ¿verdad? Incluso en los mismos textos sobre el colonialismo directamente, ¿no?, en los que también se mete con España. Bueno, después de los textos de Ariel, nos vamos a España. Ahora ya son los soviéticos los que se preocupan de hablar de España mal. Los soviéticos directamente. En el año 70 sale la primera edición de los textos de Marx de Progreso, mucho más completa que la de Sacristán todavía. Muchísimo más, ¿no? Y además es una de las 5 o 6 ediciones que salen. En las dos primeras, el año 70 y el año 72 o 73, solo hacen 15 notas a pie de páginas, solo 15. Pero en la siguiente, que es del 76, si no me confundo, las notas, para abundar en las mentiras sobre España, sobre todo para abundar en las cosas que eran mentira que había contado Marx y en las atrocidades que había contado Marx, para abundar en ellas son 130 notas. 130 notas para hablar mal de España. Bueno, y que además puedes leer ahí, que si acuden ustedes a Todo Colección, porque ya los que compraban esos libros ahora ya los venden de segunda mano, muchos se habrán muerto, ¿verdad?, desde los años 70, pero además que estos textos de Progreso están en Internet desde hace un montón de años, los puede descargar cualquiera, los puede leer cualquiera en cualquier sitio del mundo, cualquiera que sepa español. O sea, el vocero de la leyenda negra más grande, los voceros más grandes de las ideas negrolegendarias y que hacen que la izquierda sea hispanófoba, y no solo la izquierda de aquí, sino la izquierda de lo que era España antes, pues es precisamente esta tercera causa, que es Marx y los marxismos, ¿de acuerdo? Bueno, después de las ediciones de Progreso, aunque la Unión Soviética se ha caído, la izquierda, ya bien educadita en estas cuestiones y bien aprendida, ha seguido publicando los textos de Marx sobre España. El más terrible de todos es Manuel Rivas, Pedro Rivas, el traductor de Kant, por cierto. La crítica de la razón pura de Alfaguara, no me acuerdo cómo se llama la editorial, donde se editan los textos de Kant desde hace tiempo. Alfaguara, es verdad, sí, esta que es marroncita y tal. Bueno, pues son de Rivas, ya es mayorcete. Por cierto, como Mendizábal también se casó con una señora protestante. Está subyugado por el idealismo alemán y por el protestantismo. Bien, pues este Pedro Rivas además tiene la desfachatez de poner al final de los escritos de Marx sobre España, se titula así, pues de poner muchas anotaciones, todas las que son más hispanófobas, al final como notas de los cuadernos de Marx cuando estudió la historia de España. Bueno, ahí se dice pues cosas de la Inquisición, pero no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. La edición de Pedro Rivas es la más bochornosa de todas las ediciones previas, y eso que ya las de Progreso y las del señor Sacristán ya eran bastante bochornosas. Pero no se queda ahí, porque Planeta hizo una edición que casi es un bestseller con un montón de fotografías y tal, que se vendieron miles y miles de libros de Marx sobre España. Cátedra los ha vuelto, Alianza ha vuelto a hacer ediciones nuevas con la misma traducción de Sacristán, sin poner ninguna nota, igual, quitando algún artículo. Y ahora un profesor de estética, hace el año 2018, volvió a publicar los textos de Marx sobre España, y seguirán publicándose y publicándose, porque es lo que hace la izquierda negra, hispanófoba, hablar mal de España, seguir promulgando, ¿no?, las ideas negrolegendarias sobre nuestra España. Bien, pues esta es la idea que yo defiendo y por lo que aseguro que la última causa, ¿no?, de que la izquierda española sea negrolegendaria,
y quizá la más potente sea Marx y los marxistas. Ante esta izquierda negra, en la que influyeron los previos anteriores que ya hemos señalado, ¿verdad? Pero sobre todo, voy a decir la tesis de mi libro, ¿no? Lo que les acabo de decir, pues como antes hemos señalado, ha tenido mucho papel, sobre todo en los años 70, 80, 90, todos hemos visto películas negro-legendarias, ¿verdad? Todos hemos leído lo que dice Ferlosio, todos hemos leído cosas en la prensa diciendo barbaridades, ¿verdad? Todos hemos visto que en las manifestaciones no hay una del PSOE, no hay una puñetera bandera blanca, no hay una puñetera bandera de España. Bueno, y ante esto lo que sucedió, y con esto termino la exposición, que creo que me estoy alargando un poco, a final del siglo XX la verdad es que no hubo una reacción muy importante, ¿no? Bueno, en parte, yo cuando estudié las ideas negro-legendarias es que estaban ahí presentes, todos hablábamos, nos contaban la Armada Invencible, ¿verdad? O sea, las cosas que hizo España relevantes, ¿no? Pues se habían olvidado. O sea, es que lo que España y la izquierda negra en general, sobre todo, habíamos asumido las mentiras que contaron sobre nosotros los enemigos de España cuando España era un imperio. En esa época, pues no le preocupaba mucho a los españoles que hablaran mal de ella, seguía mandando, ¿verdad? Pero una vez que ya no manda, estas ideas las introduce, las hace suyas. Y los españoles las han hecho suyas durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Pero es que las últimas décadas del siglo XX es que era ya algo pues, que se elevaba a la enésima potencia, es que era algo que había que reaccionar. Y les voy a decir quién creo que es el que reacciona de una manera contundente el primero. Y era un libro que se escribió en Oviedo, por cierto, año 1999. Hay que recuperar la idea de imperio, porque los marxistas han destruido la idea de imperio. Y entonces había que recuperarla, porque además, bueno, en fin, ¿quién escribe en 1999 algo que recupera esa idea de imperio y que reacciona contra la leyenda negra? Pues es Gustavo Bueno, en un libro que se titula España frente a Europa. El libro España frente a Europa empieza un camino que es el camino de reacción contra la izquierda negra, contra la asunción de la leyenda negra que hemos cometido los españoles. Hemos asumido unas mentiras como si fueran verdades. Nos hemos creído las cosas malas que han contado de nosotros y ni siquiera somos capaces de estudiar las cosas buenas que hicimos. Bueno, pues este primer momento influyó en que la gente de la escuela pues empezó a seguir esta trayectoria y tenemos textos muy interesantes de Iván Vélez, ¿verdad?, de Pedro Insua, artículos del Catoblepas, por cierto, bueno, bastantes, ¿no? Pero donde más influyó sobre todo es que muchos catedráticos de universidad incluso reconocieron que había que recuperar esa idea de imperio, discutieron con Bueno y incluso se convencieron de que el imperio, la verdad, no es esto de ir contra el pueblo, que es lo que dice el imperialismo, el factor final del capitalismo, ¿no? Es un texto de Lenin, ¿no? El capitalismo más desarrollado. No les he dicho el título concreto, pero bueno, es parecido, ¿no? Última fase del capitalismo. Imperialismo, última fase del capitalismo. A partir de ese texto de Lenin, sobre todo, es cuando se empieza a hablar mal del imperio. Y vemos, por ejemplo, Yo Claudio, de Robert Graves, ¿y quiénes son los malos? Los emperadores. Bueno, la República, ¿verdad? Siempre hay que hablar bien de la República y cualquier imperio ha sido siempre malo, ¿no? Pero, sin embargo, siguiendo a Bueno, aquí en la historia, ¿quiénes la escriben? Los imperios, ¿no? El de Alejandro, el de Roma, el imperio español, incluso el soviético. Los imperios son los que escriben la historia. Y los que están enfrente son imperialismos que quieren ser imperios. Pero esa dialéctica de estados es sobre todo dialéctica de imperios. Es los que están escribiendo la historia, los que hacen que se desarrolle la historia, son los imperios. Y eso se está aceptando cada vez más. Bueno, hubo influencia, desde luego, que en la escuela de filosofía hispanoamericana, desde luego, y en muchos catedráticos. Hay una segunda fase de reacción que yo creo que está en América, en mucha gente, católicos, muchos de ellos, pero también luego novelistas, pues por ejemplo, este hombre que ha fallecido hace poco, ¿verdad?, que estuvimos con su señora, con su mujer, en Pablo Victoria, por poner alguno. Yo he leído ahora sobre Bernardo Gálvez, otro libro escrito por un sudamericano, que ya los están escribiendo en la primera década del siglo XXI. ¿De acuerdo? O sea, que se puede decir que hay una segunda oleada que está en América con influencias. Y una tercera oleada, que yo creo que es la más importante, que surge a partir
de una tesis que es de bueno, pero que no se reconoce, porque si lo hubiera reconocido no hubiera vendido un libro, o hubiera vendido quizás solo una edición, que es Imperiofobia y leyenda negra de Elvira Rocabarea, donde defiende las mismas ideas de imperio, no todas, ¿no? Pero se apoya en el texto de España frente a Europa de bueno, aunque no lo reconozca, bueno, por lo menos cita una vez a filosofía.org, y entonces hace un texto que cuaja de una manera que yo creo que esta oleada es en la que estamos situados ahora. En esta oleada es por lo que estamos nosotros aquí. Y bueno, y con esto ya pues termino. Muchas gracias por escucharme. Madre mía, bueno, hablar a Futuristas, desde luego. Lo único que le puedo decir es palpar como si fuera un médico a ver dónde está la tos. Lo que está claro es que lo que está sucediendo ahora no había sucedido antes. Hay una reacción que cada vez está aumentando más, cada vez hay más grupos como Héroes de Cavite, que está en toda España, ¿verdad? O, bueno, por lo menos en muchos sitios de España. Luego hay otros grupos, ¿no? Pues como estos que vinieron, que son hispanoamericanos, eran colombianos, ¿no? Hay un montón de grupos que van unos por un lado, otros por otro, algunos defienden algo pues desde una ideología, otros desde la creencia católica a ultranza, otros desde el ateísmo a ultranza, el ateísmo esencial de la Fundación Gustavo Bueno, pero que estamos todos ahí. Es muy difícil que eso se una también, que esa batalla se una, pero lo que está sucediendo, que es lo que podemos diagnosticar, es que cada vez hay más. No voy a decir somos más, porque ahí estaría implicado que estamos todos en la misma línea, que no es así, pero lo que está claro es que cada vez hay más conferencias, cada vez hay más encuentros de todo tipo para esta cuestión. Y lo que usted dice, está en la red, y no solo desde Rocabarea, porque las ideas de Gustavo Bueno ya se difunden en Hispanoamérica no por el libro, sino por la red, ¿no? Desde la primera década del siglo XX, la influencia de Bueno en Hispanoamérica crece, pues porque llega, no está funcionando como a partir de la segunda década, ¿no? Pero Internet ya está ahí, porque todas las grabaciones se pueden descargar. Igual que las escuelas de cuadros marxistas, que todavía hay escuelas de cuadros, en Europa ya no, ¿no? Pero pones escuela de cuadro, y en Honduras, en todos los sitios hay escuelas de cuadro. Las escuelas de cuadro son donde se formaban los dirigentes comunistas, ¿no? Bueno, yo ahí en el libro pongo que a mí me captaron los comunistas cuando estaba en la Universidad de Zaragoza y me llevaron a una escuela de cuadros a Berlín en el año 86, porque me vieron que tenía posibilidades de, yo qué sé, de hacer otros comunistas. Bueno, les salí un poco rana, ¿no? A los 3 años me echaron. Pero bueno, me han echado de otros muchos sitios, ¿eh? Pero bueno, de ese me alegro, ¿eh? Que me echaran, porque recabé luego en Oviedo, ¿no? En la escuela de Oviedo. Bueno, no le puedo decir más. Lo que está claro es que aquí hay una acción-reacción, aquí hay una tercera ley de Newton y que también que era ya una de Descartes, ¿no? En eso acertó Descartes, en otras cosas no. Pero en la acción-reacción de Newton sí que dio en el clavo y es lo que está pasando ahora mismo. Hay que reaccionar contra la leyenda negra, hay que reaccionar contra la hispanofobia. Y bueno, yo creo que por eso estamos aquí, que es lo que les decía antes, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, cuando voy a dar un poco marcha atrás, porque si no, no se puede expresar en el contexto, ¿no? España era un imperio católico, era un imperio generador, un imperio político y la metapolítica, ¿no? El ideario, ¿no? El entender qué es el ser humano y cómo tiene que organizarse, ¿no? Para ser racional, el ideario estaba pues en la filosofía española de la época, la filosofía donde se hacía filosofía. Donde se hacía filosofía de verdad era en España, en el siglo XVI, XVII, ¿no? Bien, pues el siglo XVIII pues, tenía pues, muchos enemigos, ¿no? Que eran, pues, que son los que expresan la leyenda negra. Una vez, y todos esos enemigos van contra España y no les preocupa mucho, ¿verdad? España. Cuando España ya pues, ha perdido la comba, ha dejado de ser un imperio, estamos en el siglo XIX, ¿quién es el que ve a España como enemigo? Ya antes he dicho que los alemanes no, ni los ingleses, ni los franceses. Para ellos somos un cero a la izquierda. No hay nada. Bueno, después de vencer a Napoleón, España no pintó nada. Y eso que Napoleón perdió aquí al lado. Napoleón si perdió fue en Vitoria.
por eso Beethoven hace toda una oda a la batalla de Vitoria. Luego fue Wellington allí, a donde está el tipo este, el catalán de los pelotos, ¿cómo se llama? A Waterloo, pero vamos, Napoleón ya estaba vencido en España y en Rusia, por cierto. Pero bueno, aquí en España fue casi, se puede decir, definitivo. De ahí la oda de Beethoven a la batalla de Vitoria. Bueno, pues los que se van a hacer fuertes son los ingleses, que ya nos han ninguneado, pero ¿quién está tomándole el testigo a los ingleses? ¿Cuál es el imperio que está emergiendo y que ahora mismo es el imperio universal, el que está escribiendo la historia universal? Es Estados Unidos. ¿A quién ven los Estados Unidos como enemigos de todos los europeos que hay? A los españoles, a los hispanos. Es el reto hispano, que continúa. Hay un reto hispano que ya está. Vamos a ver, cuando el sudamericano este, que no me acuerdo cómo se llama, habla de Bernardo Gálvez. No es Vitoria, es otro texto que... Bernardo Gálvez es un tipo muy interesante que la política española ahí está bien porque se enfrentan a los ingleses y gracias a que los españoles se enfrentan a los ingleses, que le mandan ayuda a los estadounidenses, que ponen dinero, pues los Estados Unidos se consiguen independizar. En parte, en vez de tener a Lafayette delante del Parlamento, de la Casa Blanca, en vez de tener a Lafayette ahí, tenían que tener a Bernardo Gálvez, ¿no? Este sudamericano cuenta que la última gran batalla es una batalla que es tomar el fuerte San José, que es por lo que la Florida negocian, cuando ya las colonias se han independizado, toda la Florida, que es una franja enorme del río Mississippi, ¿no? Que va desde Pensacola, que es la gran batalla, ¿no?, de Bernardo Gálvez, hasta el fuerte de San José, pues para conseguir ganar más terreno de lo que es la Florida hacia las colonias. Hay una negociación tremenda que dura lo que dura, muy poco, porque a finales del siglo XIX ya con Godoy y con esta gente después, pues al final Godoy casi le regala la Florida a los franceses, no sé, ustedes se lo vende como Esaú y José, ¿no?, por un plato de lentejas, ¿no? por un trozo de Italia del norte y 4 duros, ¿no? Luego los franceses la venderían por más, fueron unos grandes negociantes, ¿verdad? Bueno, pero los americanos veían que los auténticos enemigos, ¿quiénes eran? Los españoles, los hispanos, vamos a decir, la España americana. Por eso le arrebatan todo el territorio que les arrebataron, a México, Texas, la zona donde está Las Vegas, ¿no? Nevada, California, todo ese territorio se lo están quitando ya no es el Imperio Español, es México, ¿verdad? Pero el enemigo sigue siendo lo hispano de los Estados Unidos. Y lo hispano de los Estados Unidos, además, es que es católico. Aquí está el tema de la pregunta. Porque ellos, aunque haya católicos en Estados Unidos, que hay católicos en Estados Unidos, gracias, por cierto, a los cuáqueros, antes hablábamos de eso, ¿no? Bueno, no vamos a entrar ahí. Si queréis entramos, pero no. El caso es que hay muchos católicos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? No como en Inglaterra, que solo empezaba a haber católicos en el siglo XIX. Bueno, pero los que mandan, los WASP, son blancos, anglosajones y protestantes. Y desde que se independizan, aunque haya católicos, los que hacen la política son los WASP. Eso está muy bien explicado. En Estados Unidos, un país racista, ¿de acuerdo? Y siempre han querido controlar por la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es que ellos tienen que controlar todo ese territorio, porque lo justifican por la Biblia, por el Antiguo Testamento, el destino manifiesto de Sullivan. Bueno, y mucho antes del cura Cotton, el famoso Cotton del siglo XVII, que ya está hablando del destino manifiesto desde su casa o desde el púlpito o desde donde hablara este pastor, ¿no?, calvinista, ¿no? El destino manifiesto es que ellos tienen que controlar toda América, y para ellos, aunque los apaches fueran católicos, hablaran en español, son animales, porque ellos son los únicos hombres, porque son los que han recibido la tierra prometida. Bueno, pues ¿quiénes son? ¿Qué les preocupa al imperio que se está haciendo? Pues les preocupan los hispanos y el catolicismo. Entonces, ahí están en una constante, pues, batalla que dura mucho tiempo, en mucho tiempo está latente, en otros está más patente, de ahí pues que la CIA se metiera en tantos sitios en los años 60 y 70 de Hispanoamérica, ¿verdad?, para controlar, para poner dictadores. Pero el factor más importante, que es el de la pregunta,
es que hay un antropólogo, yo estudio antropología, como ha dicho Marcelino, y hay un antropólogo muy importante, muy famoso, que se llama Pike, un antropólogo, dime, Pike, se llama Pike, escrito, ¿verdad? El que introduce dos términos muy interesantes para el materialismo filosófico, que es lo émic y lo étic, por cierto, que le da mucha relevancia Gustavo Bueno. Bueno, pues este Pike, que era un pastor calvinista, decidió pues hacer protestantes a los católicos hispanoamericanos. Se fue sobre todo a las tribus que había pues por Nicaragua, por Centroamérica, por todos los sitios, ¿no? Entonces se va ahí con la Biblia y aprende el idioma, él y todos los que le acompañan, que es lo que se llamó el Instituto Lingüístico de Verano. Se iban en el verano a traducir la Biblia en ese idioma, que era imposible, porque no era ni un idioma escrito. Pero bueno, diciéndoles que le iban a traducir la Biblia a su idioma, pues se los llevaban al huerto y los hacían evangelistas, protestantes. Claro, esto a muy pequeña escala. Esto lo cuenta muy bien Stoll, en los libros que están publicados, por cierto, en la Fundación Gustavo Bueno. Esta es una tesis de un americano, que está diciendo lo que pasa, lo que conoce in situ, ¿no? Pero ahora se lo cuento yo a ustedes, que sé lo que dice. Bueno, pues cuando la administración Reagan se da cuenta de lo que está haciendo, lo que están haciendo estos calvinistas, dicen, esta es la mía, vamos a desarmar todavía nuestro gran enemigo, que sigue siendo lo hispano y lo católico, que es lo que caracteriza y lo que les da unidad. Lo que les daba unidad a los españoles frente a los musulmanes, empezando por el primero que empieza a rebelarse, ¿no? Aquí, en Asturias, don Pelayo, lo que les une, lo que es una coinonía, es precisamente el catolicismo. Por eso, Bueno dice que España empieza ahí, porque hay algo que une a todos los españoles contra los musulmanes y que va a ser la característica del imperio que dura hasta que se pierde el imperio, que es el catolicismo, porque es la metapolítica de todos los reyes, aunque se separen los reinos, que luego los unirán los reyes católicos, ¿verdad? Aragón, Castilla y Navarra seguidamente. Bueno, y Granada, que leches, ¿verdad? Bueno, pues dice Reagan, bueno, y los que le rodeaban, que, hombre, no voy a decir que Reagan sea tonto, porque no creo que fuera tonto, porque no lo era, ¿no? Pero lo que pasa es que se rodeó, según parece, de asesores muy buenos y le convencieron para que metiera dinero, mucho dinero, y que ese Instituto Lingüístico de Verano, en vez de ser 20, fueran 2000, ¿Y qué pasa desde los años 80 de Reagan hasta el día de hoy? Pues que si el 100% eran católicos, los hispanoamericanos, ahora no llegan al 50%. Y es más, como han venido muchos hispanoamericanos a la península, a la España central, vamos a decir, en relación a la hispanidad, pues tenemos un porrón de iglesias protestantes. El protestantismo en el siglo XVI no logró penetrar a España. Cuando penetró el protestantismo en Valladolid y en Sevilla, pues se eliminó el problema, ¿no? Con un par de autos de fe. Aquí el protestantismo nunca entró. El protestantismo está entrando ahora porque es un interés del imperio realmente existente, que es Estados Unidos. Primero hecho protestantes a los hispanoamericanos y ahora está protestantizando también a los hispanoamericanos, que ya han venido protestantes y que cada vez hacen más, porque como se divierten mucho, porque antes lo decía Donato, ¿dónde estás? Sí. Antes, que tiene un hermano que es agustino, y entonces lo tiene ahí en Sudamérica y a su iglesia no va nadie porque no cantan. Animan, los protestantes se animan, convencen. Bueno, no sé si me explico. Bueno, ahora ya me meten en geopolítica, que eso ya sobrepasa ya los intereses de mi estudio. Hombre, la verdad es que los chinos, a los americanos por lo menos los entendemos. Además los entendemos perfectamente porque llevamos 100 años de aculturación norteamericana a través de la literatura y del cine. Pero de los chinos, bueno, ahora he visto un par de películas que me han gustado mucho, que son chinas, ¿no? Imposible querer, no se puede amar, no, queriendo amar, y luego el 2046. Bueno, eso es en inglés, sí. Bueno, el Linterna Roja, empezamos a conocer un poco los chinos por el cine, ¿no? Pero ¿por qué más? Porque cuando vamos a comprar un chino, ¿hay alguna comunicación?
no hay ninguna comunicación. Bueno, yo he tenido alumnas chinas, ¿eh? Y por lo menos me llevo bien con ellas, pero porque me sonríen. No sé quiénes son, ni de qué van, ni qué es lo que puede pasar, no sé. Y tiene pinta de que, hombre, los Estados Unidos quieren desmontarlo, como han desmontado. Ya no les preocupa tanto, ¿no?, el catolicismo y España, y no les preocupa Europa. Ya han dicho, esto está perdida, se la van a comer los que la están invadiendo. Y dice, bah, esto ya no me preocupa, Europa ya no le preocupa a los Estados Unidos. América quizá le preocupe más, ¿eh? Pero los chinos sí, son los... Pero no te puedo decir nada más, Donato, siento, no puedo entrar. Por hablar de una película que es muy negro-legendaria, una serie, ¿no?, que igual ¿han visto ustedes la serie La Peste? Que fue de hace 4 o 5 años, cuando estábamos... Pues va de protestantes en España, va precisamente de los protestantes de Sevilla, del auto de fe. El protagonista es un protestante, claro, es el bueno, el guapo, el cura es el malo, el malvado, bueno, es pura leyenda negra, Pero hay leyenda negra que conecta con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con lo que pasa en Estados Unidos. Ustedes saben que a los indios les llamaban pieles rojas, ¿verdad? Esto lo sabemos todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues esto es una gran mentira, ¿no? Sobre todo las pieles rojas, yo creo que es por los apaches, porque cuando van contra, que son los más beligerantes, los que más se quejan, ¿no?, de que no viven tan bien como vivían con los españoles y luego con México, ¿no? Entonces, desde la administración americana lo que se hace es pagar dinero por cada apache que se mate. Y la forma de demostrar que matabas apaches y otros indios, chiricahuas, bueno, apaches, los chiricahuas también eran apaches, pues era cortarle la cabellera. Y entonces iban allí con las cabelleras y la parte del cuero cabelludo era roja. Por eso los indios son pieles rojas, porque iban con la cabellera, con esa piel roja. En las películas lo que nos cuentan es que los que cortaban las cabelleras eran los indios. Es mentira, es leyenda negra. Son las mentiras que se cuentan pues para que se demuestre lo contrario de lo que hay que demostrar, ¿no? O sea, tergiversar totalmente la historia, ¿verdad? Y esto es lo que hace Hollywood, esto es lo que hace la literatura norteamericana y las películas norteamericanas, ¿no? Hacer una mitología de su imperio en la que sean ellos los buenos, ¿verdad? Pero pasa algo con relación a esto en esa serie, que es que si no lo han visto ustedes tendrían que verlo, de verdad. Porque el protestante ver ese capítulo por lo menos que es de los últimos. El protestante como lo persiguen por ser protestante, pues se tiene que ir al ejército y se va a Tierra del Fuego, nada menos. A Tierra del Fuego. Bueno, pues ahí los que le salvan son unos indios, unos pieles rojas. Pero digo pieles rojas porque tenían la cara roja, pero roja. O sea, ustedes han visto los pitufos, que son azules. Pues estos indios tienen la piel roja. Pero ¿cómo es posible? ¿Es ignorancia? ¿Es mala leche? Yo no sé. Bueno, la película esta que han vuelto la tercera parte, ¿no? Que estos son como los pitufos. Yo digo que es el planeta de los pitufos gigantes. Avatar, ¿no? Pues igual que estos son azules, pues esos indios eran rojos. Pero ¿cómo pueden contar una cosa así? Es que, o sea, en fin, bueno, por algo anecdótico, ¿no? Que es también negro legendario. Pues mira, escuchándote, aunque no tenga mucho que ver lo que te voy a decir, pero me ha inspirado. Muy bien. Claro, me ha inspirado porque además hace pocos días hablaba con una persona colombiana, ¿no?, que es evangelista, y bueno, claro, yo soy católico, y entonces, por Dios, estás en la iglesia de Satanás, ¿no? Yo digo, ¿será posible que a estas alturas de la película da que escuchar esto, ¿no? Y entonces yo se lo comenté a un cura, a un párroco, ¿no? Y entonces la sorpresa que me llevé es que el párroco se lo tomó todo con mucha tranquilidad, Y, queridos amigos hispanistas, creo que nos va a tocar ir a las parroquias a evangelizar a los párrocos y luego largarlos a ellos a que vuelvan a convertir a estos que se están convirtiendo en infieles porque se han pasado al enemigo geopolítico, además. No solamente, ¿no?, un enemigo religioso, pero me llamó poderosamente la atención. Hay que hacer patrullas para ir a evangelizar a los párrocos. Algo así. Sí.
Yo creo que la misma trayectoria, de esto hablábamos antes también, ¿no? Fuera de la charla de esta mañana, ¿no? La misma trayectoria que ha tenido el declive español, la pérdida del imperio y cierto, bueno, cada vez vamos a peor, ¿no? No hay más que leer la prensa, ¿no? Y ver la televisión de lo que está pasando ahora, ¿no? Se está desarticulando España con la connivencia, ¿no? del gobierno, de entrada. Bueno, ya lleva mucho tiempo esto. Bueno, pues paralelamente a lo que está sucediendo en España desde hace 2 siglos y medio, ha pasado en la Iglesia Católica. Es que, vamos a ver, antes para ser un arzobispo, antes del Concilio Vaticano II, aunque la Iglesia ya estaba bastante mal, pues tenías que presentarte a un concurso, ¿eh? Tenía que ser gente pues que estuviera estudiada, que estuviera bregada. Los curas igual, para ganarte una parroquia tenías que concursar. Ahora es todo a dedo. O sea, el colofón, ¿no? El colofón de la pérdida, ¿no? Pues de la teología, de la filosofía, del poder dar razonamientos que son necesarios, ¿no? Del conocimiento de lo que pasa y de lo que ha pasado, cada vez va peor, y después del Concilio Vaticano II la situación es penosa, ¿no? Digo que empieza con la misma época pues que empieza el declive de España, porque ya lo dijo Paul Hassard, ¿no? Paul Hassard dice que es el declive del imperio occidental, no utiliza la palabra declive. Y bueno, lo aclara y dice, no, aquí el declive es el declive del cristianismo. Europa, el mundo se está dejando de hacer cristiano, pues porque están ganando pues los distintos ateísmos, y en parte pues porque el protestantismo ha dejado de ser religioso, también podríamos decir, ¿no? Al negar la dogmática y todo esto, ¿no? Se ha hecho pues una iglesia pues ciertamente laica, pues se ha acercado a la política, ¿no? ¿Cuándo fue que Alemania tuvo un pastor protestante como presidente? Hace poco, ¿no? No había un pastor protestante que era el presidente de la República, digo, no el primer ministro. Vamos, que no hay ningún problema en que los protestantes estén en Estados Unidos tampoco. Es más, ¿ustedes recuerdan cuando Zapatero va a Estados Unidos y Obama le invita a una cosa que es habitual en ese estado que es confesional? Porque es muy raro que un presidente no sea creyente de una secta protestante o de otra, incluso católico como Biden, ¿verdad? Pues le invita a algo que invitan todos los presidentes, al desayuno de la oración. Y ahí tienes a Zapatero en el desayuno de la oración, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre, el declive, la decadencia del catolicismo, y cuando decae, cuando el imperio católico español declina, el catolicismo declina. Llevan la misma. Los novatores de finales del siglo XVIII, hay un sínodo, el famoso sínodo de Pistoia, que reacciona a Gregorio XVI contra el sínodo de Pistoia, ¿no? Bueno, el que sería luego Gregorio XVI, entonces era Mauro Capellari, un fraile, camaldunense, ¿no? Vulgar y corriente, pero que escribe contra ese sínodo de Pistoia y luego será elegido papa. Era un tipo muy interesante, Gregorio XVI. Pero luego a finales del XIX viene el modernismo, que tiene que ser San Pío X, bueno, todavía no era santo, ¿no? El que se enfrente a las ideas modernistas, que es la democratización de la Iglesia, lo que luego se consolidará en el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica ha perdido la comba. Por eso lo estás diciendo, igual que ha perdido la comba de la historia de España. Bueno, pues ¿algo más tienes que añadir? Pues nada, que ha sido un placer, un lujo, estar aquí con ustedes, y que cuando quieran, pues aquí estoy para contar lo que les apetezca que les cuente, que sepa. Yo sí quiero decir algo, y es que es muy importante que entendamos por qué motivo hay una parte muy importante de la sociedad española que reniega de su historia, reniega de su grandeza, reniega hasta de su honor. Porque si hay algo importante en esta vida es el honor. Y por eso es muy importante leer el libro que José Luis nos ha venido hoy a presentar. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Marcelino.